God save the King! A los tibios los vomito, dice el Señor. El que no junta conmigo desparrama. El día de hoy te voy a mostrar una información y donde nos vamos a plantear unas preguntas muy sanas y sin el mal sentido de la palabra y sin ninguna intención de querer causar revuelo en su santidad y en los que defienden o los que son francisquistas o franciscólatras o papólatras el día de hoy. Cristo nos habló de la firmeza. Él mismo nos dice, el que se mantenga firme hasta el final, se salvará. Pero vamos a hacernos una pregunta muy interesante. ¿En qué consiste el que se mantenga firme hasta el final se salvará? ¿La Pachamama? ¿O el que deje de juntar botellas? ¿O el que se mantenga firme en conservar los plásticos? ¿O el que se mantenga firme en el desarrollo sustentable? ¿A qué se refería Jesucristo en realidad cuando decía el que se mantenga firme hasta el final se salvará? Y digo esto porque nos están meneando todo el piso. ¿A qué me refiero con ello? Estoy refiriendo ni más ni menos a que lo que antes era bueno, ahora es malo. Y lo que antes era malo, ahora es bueno. Hemos venido analizando cómo el mismo Papa Francisco se empeña en cambiarnos la doctrina de la Iglesia Católica. Las bases, el depósito de fe, lo que nuestros padres nos dijeron como bueno, nos enseñaron. Ya nada más falta que nos cambie el Padre Nuestro. El día de hoy vamos a mostrarte la coronación de un masón que se dio en alto nivel en Inglaterra. Y el Papa manda al segundo hombre más importante del Vaticano, es Parolini, a que lo represente. Algo que no había existido en 400 años. Los diálogos ecuménicos de los que se jactaban y alardaban los postconciliares han sido una farsa, porque ni se han convertido al catolicismo, ni les interesa volver, ni están dispuestos a dejar su comodidad, su religión o su secta para volver a la casa de Cristo, al Vaticano, a la Iglesia Católica. Son diálogos estériles, inútiles, que por sus frutos se están reconociendo. Vamos a ver lo que pasó a continuación y hacemos esas preguntas que son muy sanas, que todo católico debe de responder. Aquí estamos viendo la coronación de este rey en Inglaterra y vamos a ver cómo sucedió y en qué contexto está, y luego después nos analizamos las preguntas importantes que nos tenemos que hacer, mi querido hermano. Esta mañana, la mañana de este sábado 6 de mayo, ha tenido lugar la coronación del rey Carlos III en Inglaterra, en la abadía de Westminster, de Londres, Inglaterra, que ha contado por primera vez desde la época de la Reforma Anglicana con 2 representantes del Papa y la Santa Sede. A la ceremonia ha acudido en representación del Papa Francisco, el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolini. Por su parte, Mons Miguel Mori Bundia, nuncio apostólico de Gran Bretaña desde el pasado 13 de abril, ha sido el encargado de representar a la Santa Sede en estos lugares. El monarca del Reino Unido ha sido coronado en una solemne ceremonia religiosa, teniendo en cuenta que Carlos III es también el líder de la Iglesia Anglicana. Se trata de la primera vez que los representantes papales presencian una ceremonia de coronación desde la Reforma Anglicana,
ya que en las anteriores o en anteriores ocasiones permanecían fuera porque tenían fuera de la abadía porque tenían prohibido asistir a ceremonias que no son católicas. Antes de la separación entre la Iglesia de Inglaterra de la Iglesia Católica debemos de tener en cuenta que todas estas representaciones eran liturgias de la Iglesia Católica. Cabe recordar que esto ocurrió en la coronación de la reina Isabel III en 1953, debido a la prohibición de los católicos de asistir a ceremonias paganas, por así decirlo. Según lo informa la prensa local, para el cardenal Vincent Nicholas, arzobispo de Westminster, la presencia de la Secretaría de Estado del Vaticano y de Monseñor Miguel Murray un día significa una renovación de algo que ha estado roto durante tanto tiempo. Asimismo, por primera vez, desde hace más de 400 años, un arzobispo católico ha participado en esta ceremonia. Se trata del cardenal Vincent Nicholas, arzobispo de Westminster, que también ha estado presente en la bendición del nuevo rey de Inglaterra. Según informó la prensa local, para el cardenal Nicholas, la presencia del Secretaría de Estado del Vaticano y de Monseñor Miguel Murray significa una renovación de algo que hace mucho tiempo se había roto con los anglicanos. En la coronación también estuvo presente el arzobispo católico de Cardiff, Monseñor Mark Tolle, obispo de Avon, Escocia, Monseñor Hugh Gilbert, y el arzobispo de Irlanda del Norte y el primado de toda Irlanda, Monseñor Heman Martin. Ellos son los católicos que han participado en esta coronación o en esta ceremonia anglicana. God save the King! God save the King! ¿A quién está apoyando realmente el Vaticano? Es una cuestión muy sana. Porque mandar al secretario de Estado es hacer presencia oficial del Vaticano ahí. Ya lo habían dicho. Desde hace 400 años no existía eso. Se rompió la relación porque el rey quería el divorcio y la nulidad de su matrimonio y el papa no se la quiso dar y hubo un cisma terrible ahí. Los líderes, el rey se proclamó papa, por así decirlo, y es el jefe de los anglicanos. De tal manera que los anglicanos obedecen al rey, su máximo líder. Y se creó una cisma con la Iglesia Católica. Pero ahora la Iglesia Católica va ahí. ¿En qué términos va? ¿Qué busca? Papa. ¿Qué se busca? Porque que vuelvan a Cristo no lo creo. Que recapaciten no lo creo. Que reconozcan al Papa como el sumo pontífice no lo creo. Hay que recordar, hay que dejar claro, ellos eran católicos. Por eso aquí no vamos a ser tan duros. Simplemente lo que estamos cuestionando es ¿qué busca el Papa con eso? Si se busca el arrepentimiento, excelente. Se busca el confirmarlos en su pecado como el Papa Francisco está acostumbrado a hacer, entonces nos está meneando todo el piso, como lo dije al inicio. Porque nos está mostrando que todo es igual y no es igual. No es igual, pero lo quieren igualar. ¿Por qué? Porque en la iglesia anglicana las mujeres pueden ser curas y obispas. Aquí no, pero quieren hacerlo. En la iglesia anglicana muchos se han casado. Sacerdotes. Lo quieren hacer aquí también.
Pues no lo hacen, pero lo quieren. En la iglesia anglicana, principalmente en Inglaterra, ya se ha bendecido a las parejas homosexuales. Y aquí lo quieren hacer igual. Yo no creo, permítame ser así, yo no creo que el Papa vaya a convertir a sus hijos. Sería bueno que, y con esa intención se creó el diálogo ecuménico, para volver a traer a la casa del Padre a los extraviados, anglicanos, ortodoxos, luteranos también, que se desprendieron de aquí. Pero parece que los nuevos jerarcas de la curia romana lo que están haciendo es confirmándolos su pecado, diciéndoles: mira, hagamos las paces, te doy permiso de pecar. Yo estoy de acuerdo con que tú peques. Yo estoy de acuerdo con que hables mal de mí. Quiero ser tu amigo para dejarte que sigas hablando mal de mí. Eso no es confirmarlo eso es confirmarlo en su pecado. Si los primitivos cristianos pensaran como estos, jamás se hubiera evangelizado el mundo. Y la orden de Cristo de llevar el evangelio a todo el mundo no se hubiese cumplido. Ya lo decía Marcel Lefebvre: poner en igualdad la virtud que el error, el pecado que la gracia, la salud que la enfermedad, y más aún, poner en igualdad el cielo que el infierno, es el peor crimen y es el suicidio de la Iglesia Católica. Para nuestra mala suerte o nuestra desgracia, el Vaticano es exactamente lo que está haciendo.